El crítico literario y el escritor. Diferencias entre el crítico y el escritor. A diferencia de otros oficios, el de crítico literario exige una permanente explicación de qué es y cómo se ejerce. Mal o bien, el público lector entiende que es un poeta o asunta la actividad de un novelista, mientras que la figura del crítico es esquiva o equívoca. Es frecuente que a los críticos literarios les pregunten si además de criticar, escriben, es decir, si se dedican a la verdadera literatura, sea prosa o poesía. Es una de las frecuentes calificaciones que se le da a un crítico. Normalmente no se les tiene en cuenta como un escritor. Entonces, el crítico, a pesar de que hace un escrito, no tiene la calidad de escritor o no se tiene en cuenta como un escritor, dado que necesita del texto de alguien más para poder presentar una crítica de dicho texto. Se duda que los críticos, aunque usen el mismo lenguaje que los poetas o los novelistas, sean escritores, pues se confunde a la lírica o a la imaginación. En tanto, la mayoría de los críticos literarios se expresan a través del ensayo, que es el principal, aunque no la única forma de la crítica moderna. Esa es otra diferencia. El escritor normalmente se muestra mediante el poema, mediante la copla, mediante la novela, otras formas de escritura, mientras que el crítico generalmente se muestra mediante la reseña o mediante el ensayo. Quizá use en algunos casos otras formas de escritura, pero normalmente son con las que se refiere para dar o presentar la crítica de un texto. Desde entonces es común escuchar que los críticos literarios son como los eunucos, saben cómo se hace el amor porque han visto cómo se practica, pero no pueden, enmasculados como están, hacerlo. Esto es pues con respecto a la crítica que se hace de que el crítico literario no es escritor. Se dice que saben cómo se hace, pero finalmente no lo hacen porque solo presentan las críticas mediante la forma en la que suelen hacerlo. Dice en algunos de los textos que la crítica y la creación no son equivalentes, porque primero está la creación y luego la crítica. Es necesario que haya un escrito creado por un escritor para que se presente la crítica. La segunda pregunta dice, ¿por qué podríamos considerar a la crítica un diálogo? La crítica dialógica es más acorde con nuestro tiempo que la inmanente y la dogmática. El mundo contemporáneo en particular admite la pluralidad de las opciones y las concepciones cristiano-marxista dogmáticas colindan hoy en día con las críticas de la obediencia histórica o estructural inmanente. ¿Qué sucede con la dialógica? Que prácticamente hoy día pues todo se tiende a considerar más como un diálogo. Mediante el diálogo se aprende tanto unos como otros, tanto los unos de los otros. Entonces, cuando se dialoga, se conoce el concepto que tiene alguien más sobre un escrito, sobre el arte, sobre una ciencia. Y por esa razón se puede considerar a la crítica un diálogo hoy día, porque mediante el diálogo se da a conocer el pensamiento de una persona y se dan nuevas opciones para el crecimiento, para el fortalecimiento de un escritor, para darle nuevas, ideas para que crezca en las falencias que pueda tener una persona en cuanto a la escritura o en cuanto a cualquier arte que se realice. ¿Qué función tiene en la actualidad un crítico literario? Es un tipo de escritor sometido a casi todas las exigencias artísticas e intelectuales sufridas por los poetas y los novelistas, a los cuales se agrega una particularidad importante. El crítico ejerce el juicio sobre las obras del resto de los escritores utilizando su mismo lenguaje. Son realmente académicos, ejercen la enseñanza y la erudición.
El crítico literario en la actualidad pues puede ejercer diferentes actividades, como sería el de ser profesor, el de participar en una revista, hacer sus críticas sobre los textos, dar su posición frente a un pensamiento político, frente a un pensamiento académico. El crítico literario suele tener la capacidad de dar su posición, de mostrar lo que piensa o lo que cree sobre un tema en particular. Entonces, el crítico literario en la actualidad general podría estar en muchos ámbitos, sobre todo que conciernen la, con la publicidad, con los periódicos, con noticias. El crítico literario tiene muchos ambientes en los que podría laborar, pero todo depende, pues obviamente, de la persona. Cada persona tiene unas capacidades y depende directamente de su capacidad para mostrar al mundo lo que quiere que se entienda de lo que él piensa. Gracias.